Bien, entonces, hoy vamos a empezar con nuestro paradigma lógico. Si bien ya algo hemos enunciado en la primera clase cuando nos encontramos en paradigmas, hoy vamos a hacer una pequeña introducción y empezamos ya con los conceptos básicos. ¿Qué vimos la primera clase cuando entramos a ver qué íbamos a ver en la materia, ¿no? Hablamos de los paradigmas declarativos y dentro de eso vimos que el paradigma lógico era un paradigma que venía por esta rama, por la parte declarativa, aquella parte donde todo se realiza estableciendo el qué y no el cómo, ¿no? El cómo se deja para para unas rutinas o programas o máquina virtual o motor de inferencia, ¿sí? El cómo es el cómo llevo las cosas de memoria a procesador o de entrada a memoria, así como se enlaza la información, ¿sí? Eso es el cómo. Entonces nosotros simplemente le damos declaraciones. Estas declaraciones que vamos a hacer en este paradigma se basan en reglas lógicas, ¿sí? Que se van a evaluar a través, en este caso se habla de motor de inferencia, ¿sí? O máquina virtual lógica, y que van a generar conclusiones aceptadas como válidas, que significa que este paradigma está basado en aserciones, en afirmaciones, en conclusiones. En realidad está basado en conocimientos definidos en hechos y reglas. Ahora lo vamos a ver. Eso nos dice que un programa en este paradigma está formado por lógica más control, ¿no? Lógica es la que le pone el programador y control es lo que viene en ese motor de inferencia. Es muy similar la forma de programar al lógico, viene también del declarativo, ¿no? El paradigma declarativo. La diferencia está en que el programador lo que hace es define su base de conocimiento a través de hechos y reglas lógicas, ¿sí? También tenemos un motor de inferencia preparado para interpretar esas definiciones a través de un intérprete o compilador, dependiendo del lenguaje, y por este lado tenemos un usuario que va a pedir o solicitar información a través de expresiones lógicas, ¿no? Con un intérprete simple de comando o de expresiones. Esas expresiones, bueno, se interpretan o compilan, o van a estar compiladas en memoria, y luego se evalúan y se produce un resultado final, que ya vamos a ver que ese resultado siempre es un valor de verdad, un verdadero, un falso, o un valor de información, pero siempre referida a alguna afirmación o alguna conclusión, ¿sí? Aplicaciones de este paradigma, al igual que en el funcional, tenemos en la rama de la inteligencia artificial, concretamente muy cercano a la parte de sistemas expertos en robótica, eh, todo lo que es sistemas basados en conocimiento, lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, demostración automática de teoremas. Es un paradigma que, si bien nosotros vamos a usar el lenguaje Prolog, muchos, hoy por hoy, el lenguaje, si bien es puro y es académico, hay muchas derivaciones del mismo, o construcciones de lenguajes basadas en este paradigma. Por eso es tan importante verlo. También lo van a ver en fin de carrera, en quinto con inteligencia artificial, seguramente van a volver también sobre estos paradigmas, porque son netamente usados en este campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Bien, para entrar en la base de la teoría, vamos a decir que el paradigma lógica o lógico usa como base todo lo que es la lógica proposicional. Así como el paradigma funcional usaba el cálculo lambda como base para poder establecer, definir las funciones, la sustitución, la reducción, todos los pasos que se hacen desde la construcción de una función hasta la solución de un valor atómico, todo eso se hacía con el cálculo lambda. Con la lógica proposicional pasa lo mismo. Es el formalismo que a nosotros nos va a servir para entender cómo es el paradigma, ¿sí? De, es más está decir, o no viene mal decir, o que la lógica proposicional es muy amplia. La lógica proposicional o lógica de primer orden es uno de los formalismos más utilizados.
sobre todo para representar conocimiento de inteligencia artificial, pero en muchos campos, muchos ámbitos, ya sea de las ingenierías, de las ciencias, de la sociología, de la psicología, ¿está? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con razonamiento lógico humano. Eh, Ustedes han visto algo de esto en matemática discreta, ¿sí? Así que ya tienen una base de lo que es la lógica, ¿no? De primer orden. Pero bueno, vamos a hacer un repaso, si bien todo esto es materias de muchos años de estudio, en psicología, en sociología, en carreras basadas en razonamiento, nosotros lo vamos a simplificar, al igual que en la clase de funcional, en 2 o 3 filminas, como para darle el contexto teórico, el marco teórico, ¿no? Pero esto también en el ámbito de la filosofía tienen para hacer dulce, ¿no? O sea, tienen muchísimo. Hay años de estudio para llegar a esto, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vamos a hacer expertos en filosofía, ni mucho menos, pero sí tenemos que interpretar las consignas, los elementos, para poder luego traducirlo en un lenguaje de programación o en un sistema de información. Eh, por supuesto que no sé si está mal, de más decir, ¿no? Que acá nosotros ponemos un programador, pero en realidad acá tenemos que poner un equipo de desarrolladores. Al igual que en el funcional, acá trabaja un equipo de gente para poder poner todo esto en funcionamiento. Ese equipo de gente está conformado por ingenieros en sistemas, como van a ser ustedes en el futuro, con programadores, ¿sí? Desarrolladores, va a estar formado por expertos del dominio, ¿sí? Para que les den las pautas de qué tienen que hacer, cómo armar la base de conocimientos. Pueden que tengan expertos a lo mejor basados en filosofía o en psicología o en interpretación de consignas humanas. ¿Por qué? Porque normalmente, esto lo vimos en la primera clase, el hecho de un sistema experto. ¿Cuál es el objetivo de un sistema experto? El objetivo de un sistema experto es emular el comportamiento humano, emular el razonamiento humano, ¿sí? Para eso hay que analizar muchos componentes, ¿sí? De cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, ¿sí? En base a la información, en base a las uniones, a las relaciones. Entonces, todo eso es todo un área temática muy amplia que aquel que le interese, ¿sí? Ir por esa rama puede hacerlo, ¿no? Con las bases que da esta carrera. Entonces, siempre ahí creo que algún día vamos a tener que arreglar este dibujito para poner acá el equipo, porque en realidad todo es el famoso team, ¿no? Que hoy todos hablan de team. Bueno, el team de expertos. Bien, estamos, entonces vamos a empezar con la lógica, ¿no? Hacemos eh, un poco el resumen de lo que necesitamos para entender, hacer programas de este tipo. Algunos elementos que vamos a ver: constantes individuales, ¿sí? Constantes individuales son símbolos o nombres que se usan para referir a algún objeto individual fijo. Por ejemplo, yo podría decir Juan es una constante individual, un número, algún valor que represente algo en particular. En este caso, Juan podríamos decir que denota una persona en particular. Eh, Símbolos de predicado, se habla de aquellos que denotan alguna propiedad o relación entre objetos. Normalmente las constantes individuales están relacionadas al sujeto, a lo que es en lenguaje natural. Ustedes vieron que nuestras oraciones están formadas por sujeto y predicado, ¿no? Entonces las constantes individuales generalmente están asociados a los sujetos, y los símbolos de predicado al predicado en sí mismo, que puede ser una propiedad o una relación entre objetos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener Ana es docente, donde en este caso, ¿sí? El símbolo de predicado denota una propiedad, en relación a quién,
al objeto Ana. Entonces yo puedo decir, mira, Ana es docente. ¿Está? Entonces estoy diciendo, mira, es una propiedad de Ana. Juan es alumno. Y si tuviera una relación entre dos objetos, personas, por ejemplo, yo podría decir, Ana le enseña a Juan. Entonces acá tengo dos objetos de tipo persona, caracterizados por Ana y Juan, que se relacionan entre sí, a través de la enseñanza, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Acá nos pregunta, a ver, tenía mal puesto el chat, Emilio, si se puede decir que la constante individual es el quién y el símbolo predicado qué es o qué hace. Sí, 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 exacto. ¿Sí? Generalmente también se usa en ciertos ámbitos así, a referirse. Lo que pasa es que el quién es muchas veces es muy personal a a un objeto de tipo, digamos, de persona, pero acá no necesariamente es una persona, un humanoide, sí, no, puede ser este sujeto, digamos, o esta constante, puede ser un país, qué sé yo, no sé, América está en el sur, o América del Sur, o podríamos decir, no sé, un producto es de color rojo, o un zapato de color rojo, o un libro tiene tales características, ¿sí? Entonces, muchas veces no siempre es un quién, es más un sujeto, como el sujeto. ¿Se acuerdan que ustedes por sujeto tenían nombres propios, nombres no propios, alguna cosa, alguna entidad? Bueno, todo lo que pueda ser alguna entidad es más similar a la constante individual, cualquier objeto individual, fíjense, cualquier objeto individual. Y el predicado es alguna acción, alguna relación, alguna propiedad asociada a ese sujeto, ¿sí? Exacto. Sí. El humano, y sí, en algún momento vamos, bueno, siempre, bueno, humanoide eh, se lo usó mucho se lo usa en ciencia ficción y por ahí se lo usa como un término en su momento, ¿no? La historia como despreciativo, ¿no? De humano, pero no, está bien, es un término acorde. Eh, la cuestión que si vamos a tener humanoides biológicos o artificiales. Pero bueno, allá vamos. Bien, o mixtos, ¿no? Porque hoy por hoy todavía no hemos llegado tanto a eso, pero bueno, por ahí vamos a combinar biológico con artificial, ¿sí? Bien, y no me hagan hablar porque yo empiezo a hablar de ciencia ficción y ahí empiezo a poner un montón de cosas y muchas, y encima de todo, en esta época, tantas cosas que hemos visto, hemos leído en libros de ciencia ficción buena, ¿no? Realmente, eh, no de fantasía, se están cumpliendo, se están viendo cada cosa y se están experimentando que uno se le pone la piel de gallina, pero bueno, hay que aprender y sí, está caro los clones, sí, 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 a mí me gusta Star Wars. Hay ahí toda una teoría, ¿no? A ver si Star Wars es de ciencia ficción o fantasía, pero bueno, tiene un poco de las dos, pero tiene algo de ciencia ficción, sí, no es pura de la más dura, pero sí estamos. Pero bueno, por ejemplo, el concepto de clon es un concepto que hace muchos años empezó a trabajarse, ¿sí? En la década de los 60 aproximadamente ya se tenían pruebas, o sea, por eso no sé en qué estado estaremos en este momento, porque hay muchas cuestiones científicas que no publicadas aún todavía y muchas cuestiones científicas publicadas que todavía no son, quedan en el marco teórico, ¿no? No están en prueba real, porque bueno, a veces se llega a un límite también de un límite de hasta dónde la ciencia puede seguir avanzando sin que sea ética, que sea acorde al propósito y a la, ¿no? Y a la, digamos, a la ética en general del humano, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos todo. Esa otra área
que subyace a la inteligencia artificial, que es a dónde vamos con la tecnología y con toda esa área, y cómo la manejamos, cómo la administramos, cómo hacemos para llegar a donde queremos llegar eh, sin consecuencias no deseables para los seres humanos. O sea, es muy, muy difícil. Pero bueno, es otra historia, mira, es apasionante. Así que hoy por hoy, la otra vez me comentaba una alumna que hay carreras, eh, de- me dijo de grado, me parece raro, porque para ir a una carrera de grado basada en inteligencia artificial requiere mucho conocimiento de carrera de grado, es más, me suena a un posgrado, pero hay muchos posgrados, sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más, me suena de posgrado, pero puede que haya ya una carrera de grado preparada para eso, porque requiere toda la base de ustedes que están teniendo en ingeniería, ¿no? Todo lo que es análisis, álgebra, desarrollo, ¿no? Programación, estadísticas. Estadística es una de las eh, grandes materias que entran en inteligencia artificial porque hay que analizar datos, hay que ubicarlos, interpretarlos, ¿no? O sea, que hay mucha información ahí, lógica, hay de todo. Bueno, sigamos, si no nos llegamos. Bien, esos son los dos grandes elementos. Ahora, si los combinamos, llegamos a los enunciados atómicos. Los enunciados atómicos son enunciados que se forman con un predicado seguido por algún número correcto, concreto, finito, de nombres u objetos. Normalmente un predicado, generalmente produce, se pone un predicado simple y un número apropiado de constantes individuales. Por ejemplo, lo que recién enunciamos en términos de lenguaje natural, como Ana es docente, yo podría representarlo como un enunciado atómico de la siguiente forma, poniendo el predicado docente, ¿sí? Sacándole el verbo, y asociándole el objeto Ana o el objeto persona. Yo podría decir docente Ana, que es lo equivalente en lenguaje natural a decir Ana es docente. O alumno Juan, Juan es alumno. O Ana le enseña a Juan. En este contexto, el orden de los nombres de los objetos en el enunciado es muy importante, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en una relación enseña, que yo diga que Ana le enseña a Juan, que Juan le enseña a Ana, porque hay una relación jerárquica, una relación con dirección, ¿sí? Una relación dirigida, en donde Ana, al enseñarle a Juan, se transforma, digamos, de docente a alumno, por ejemplo. Podríamos decir que Ana es el docente y Juan es el alumno, una afirmación o una inferencia. Entonces, poner Juan enseña a Ana, estamos diciendo lo contrario. Puede pasar que se dé ambas relaciones, que tengamos relaciones de dos direcciones, no necesariamente es de una, pero generalmente hay que tener cuidado, por eso ponemos acá que el orden es importante. De acuerdo a cómo uno defina el orden de esta relación, es cómo se va a dar en toda la información que se establece. Con respecto a los enunciados combinados, sean los mismos enunciados atómicos que se pueden ir combinando con los operadores de relación, el OR, el AND y el NOT, con los conectivos lógicos. Entonces, por ejemplo, yo podría afirmar Ana es docente, Juan es alumno, o por ejemplo, Ana es docente y Ana enseña a Juan, ¿sí? Entonces ahí tengo una relación lógica completa. Puedo afirmar que Ana es docente y al afirmar que Ana enseña a Juan estoy validando esa afirmación de que Ana es docente, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá tengo una doble validación de información. Acá tengo como un doble conocimiento. Sé que Ana es docente y que sé que Juan es alumno, ¿sí? Pero no hay una relación entre ellos. En cambio, en este caso, yo tengo que Ana es docente y Ana enseña a Juan. Entonces, por inferencia, yo podría decir que Juan es alumno, por ejemplo. Entonces, esa es una forma de construir conocimiento. Normalmente, nosotros en la vida real estamos infiriendo conocimiento todo el tiempo, y estamos relacionando, y estamos combinando. Bueno, para eso es la lógica, ¿sí? La lógica nos enseña cómo hacer todos estos pasos, y nosotros nos vamos a apropiar de toda esta enseñanza para hacer programas lógicos.
Por supuesto que luego vienen los predicados con consecuente, que este es el que realmente nos termina de dar una inferencia certera o no, que está constituido siempre por una serie de argumentos, que son los que se llaman la conclusión, ¿sí? Que son apoyados por otros, que son los antecedentes, que son las condiciones que hacen a la conclusión. Generalmente nosotros trabajamos con una lógica simple, de primer orden, ¿sí? En donde el argumento de la izquierda es una sola, ¿sí? Es la conclusión, está formado por un solo predicado, ¿sí? Y del lado derecho del sí, del if condicional, viene un conjunto de argumentos y de proposiciones que, si estas proposiciones se dan verdaderas, van a afirmar lo que hay en la conclusión, ¿sí? Entonces esto se podría leer que yo puedo dar la conclusión como verdadera siempre y cuando se cumplan los antecedentes que hay acá a la derecha. Yo podría decir que Ana es docente siempre y cuando se cumpla que Juan es alumno y que Ana le enseña a Juan. Acá tengo una inferencia explícita, sí, es explícita. Recién yo había hecho una implícita diciendo, mira, si Ana es docente y Ana le enseña a Juan, bueno, yo puedo afirmar implícitamente que Juan es un alumno, por ejemplo. Acá no, acá estoy haciendo algo explícito, el predicado consecuente, yo le estoy diciendo, mira, Ana va a ser docente siempre y cuando tenga a alguna persona, Juan, que sea alumno, y que Ana, que todavía no sabemos lo que es, le enseña a Juan. Si se cumplen estas dos cosas, se puede afirmar que Ana es docente. ¿Sí? ¿Me siguen con el razonamiento? ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esto, ¿no? No es tan simple, no es fácil, pero de a poquito vamos a llegar. Bien, fíjense en que yo he simplificado toda la lógica proposicional en 3, 4 filminas, más un montón de anécdotas y de situaciones que los van poniendo en contexto, ¿no? Y ahora vamos a seguir. Yo muchas veces ejemplifico con cuestiones de la vida real o matizadas con situaciones de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy dirigido a la inteligencia artificial y nuestros ejemplos van a ir bastante manejados con reglas de negocio por una cuestión de que sea simple de entender, ¿no? De llegar a un conocimiento fácil de representar. Pero el campo de acción va por ahí, ¿no? Por hacer que un hardware, que un software reaccione como lo haría un humano. Los bots, hoy vieron los bots que están dando vueltas por internet, o en cualquier máquina de acceso, eh, son programas inteligentes que interactúan con el usuario. Y algunos hablan, ¿sí?, en lenguaje del usuario, algunos dan información como si lo hiciera otra persona humana, como si lo hiciera un experto humano. ¿Sí? Eso es sistemas expertos. Así como pueden ustedes tener un androide, ¿sí?, un robot, ¿sí?, un mecánico, que, o con mezcla de biológico, como un androide que también puede moverse, accionar, hablar como una persona humana, interactuar, como los muñecos, vieron en China, en Japón, que está muy de moda, las mascotas, acompañantes, ¿sí? Así que mascotas de todo tipo, ¿no? Y, para nombrarlas, ¿no? Con lo cual interactúan como lo harían o simulan lo que haría una mascota en real, ¿no? Pero son todos mezclas de componentes de hardware y componentes lógicos de software que hacen parecer inteligente a ese, a ese cibernético, ¿sí? Bueno, todo eso va por esta área. Bien, vamos, vamos a Prolog, ¿no? A nuestro lenguaje de programación. Lejos estamos de eso, en esta materia, pero bueno, yo siempre los pongo a soñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de
si les interesa, les apasiona el tema, o les gusta, empiecen, busquen información, estudien, no esperen a quinto, porque en quinto van a tener inteligencia artificial, pero hoy por hoy es el auge, ¿no? Hoy por hoy se trabaja en todas estas ramas, así que ustedes, si les interesa, denle para adelante y estudien, no esperen a quinto a llegar a inteligencia artificial, entonces se ponen a estudiar antes. Bien, vamos con Prolog. Prolog es el lenguaje que nos da soporte al paradigma lógico. Hay muchos lenguajes, pero usamos Prolog porque es un lenguaje declarativo, basado en esta lógica de primer orden. Es un lenguaje totalmente puro, por eso también lo usamos. Recuerden que en esta materia usamos lenguajes puros para no salirnos del paradigma, para que no se nos mezcle y no lo aprendamos mal, pero eso no implica que no haya otros lenguajes híbridos que también usen el lógico, ¿no? De hecho lo hay. Prolog es un lenguaje de programación hecho para representar y utilizar conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio, o sea, solamente conocimiento que se va a obtener a través de la lógica de primer orden. Cada línea de programa es una declaración, no una orden, ¿sí? Nos dice el qué y no el cómo. Tiene un conjunto de aseveraciones. Aseveraciones también se puede traducir con sinónimo de aserción, afirmación. Acá van a ver que hay muchísimos terminología que vamos a encontrar acá, que tiene sinónimos que ustedes habrán escuchado en otros ámbitos, pero es lo mismo. Cuando uno dice aseveración, afirmación, aserción, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Una afirmación, conjunto de afirmaciones. Ese conjunto de afirmaciones se expresan simbólicamente. ¿Y qué expresan? Expresan conocimiento de alguna situación, ya sea real o ficticia. Siempre la lógica que encuentra el conjunto de soluciones posibles está implícita en el motor de inferencia, no hay que programarla. Quiere decir que toda esa búsqueda de soluciones, de esa búsqueda, esas inferencias que se hacen a través de la información o de las afirmaciones, no las hacen ustedes simplemente ponen ciertas declaraciones y es el motor de inferencias el que va a ir y buscar las conclusiones. Ahora lo vamos a ver. Ese es el cómo. ¿Cómo lo hace? Lo hace internamente. Hoy no vamos a hablar mucho, la semana que viene sí, de cómo se hace esa búsqueda de información a través del motor de inferencia, pero por ahora sabemos que alguien lo hace, mágicamente lo hace. Prolog, para poder nosotros plantear este base de conocimientos de hechos y reglas, nos basamos en el cálculo de relaciones de Prolog, que es el que utiliza el motor de inferencia para llegar a buscar la búsqueda de información. Ese cálculo de relaciones está dado por lo que se llaman las cláusulas de Horn. Son cláusulas que permiten expresar información en forma clausal, ¿sí? Son fórmulas o predicados, en realidad son más que fórmulas, son los predicados. ¿Vieron? Como vimos hace un ratito, al principio, un predicado es, perdón, acá, un predicado es una construcción, un enunciado que tiene un predicado seguido por un número de argumentos. Bueno, básicamente las cláusulas de Horn son eso, ¿sí? Son fórmulas predicadas que se encuentran de forma clausal. ¿Por qué de forma clausal? Porque tienen dos partes, el consecuente y el antecedente, ¿sí? Tienen la estructura, conclusión, sí, condición. La conclusión se refiere, generalmente simbólicamente se representa con la B mayúscula, se refiere a la conclusión o consecuente, son sinónimos ambos. La conclusión es lo que se quiere obtener, la afirmación a donde se quiere llegar, afirmación que se la puede tener o no, hay que construirla. ¿Y cómo se puede construir? A partir de la condición. El sí condición es la segunda parte de la cláusula, en donde viene acá el símbolo de relación, que es el sí, en este caso el menor y el guión, que también se refiere al implica, ¿sí? Y que está formada por un conjunto de condiciones, que se llama condiciones como tales o antecedentes. Estas condiciones o antecedentes, al combinarse entre ellas, tiene que dar una información verdadera o falsa.
¿sí? Si toda esta condición antecedente cumple con una consigna verdadera, significa que esta es una conclusión verdadera. Si alguna de estas condiciones da falso, es porque no se cumple la consigna y esto puede dar falso, ¿sí? O va a dar falso. Para que lo veamos en detalle y qué significa cada parte, la cláusula en sí la podemos dividir en tres partes, ¿sí? Como la conclusión solamente es cuando aparece la parte B de la izquierda y de la parte derecha no hay nada. ¿Qué pasa con esta construcción? Si yo les digo, ustedes tienen B y no hay nada acá que lo condicione, ¿sí? No hay ninguna condición, esto es lo que se llama la afirmación o hecho. ¿Por qué? Porque se está afirmando algo. Se está diciendo, acá hay B, esto es blanco, esto es negro, esto es amarillo, ¿sí? Entonces es una afirmación naturalmente. Ahora bien, las afirmaciones también pueden venir condicionalmente. Entonces se usa la cláusula completa, que es la conclusión sin la condición. Yo puedo decir que B va a ser verdadero siempre y cuando se cumpla A1, A2 hasta AN. Esto es lo que normalmente se llama la implicación o regla y que es una afirmación condicional que se llama, porque está condicionada a el cumplimiento de esto, de esto y de esto. ¿Sí? Y por último, la última parte de la cláusula es qué pasa si yo no tengo una conclusión, pero tengo acá del lado derecho una serie de condiciones, ¿sí? Esto es lo que normalmente se llama la negación u objetivo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere encontrar es cuál es la conclusión de esto. No se conoce la información, pero se la puede demostrar, o no se tiene una afirmación final, pero se la puede encontrar a través de ¿qué? De una serie de condiciones, a través de un objetivo. Es decir, ¿cuál sería el objetivo? Demostrar todos, hasta n. Si yo demuestro de 1 a n que se cumplen, significa que estoy demostrando que del lado izquierdo va a haber alguna afirmación en positivo o negativo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Eso nos lleva a decir, bueno, la afirmación incondicional es cuando se aplica la B, directo, cuando yo tengo una información concreta que no se tiene que ser probado, estamos diciendo una información que no tiene una condición subjetiva, no subjetiva, sino que la está condicionando, eso es lo que es, son los hechos, ¿sí? Son verdades por sí mismas. Yo puedo decir, Ana es docente, entonces ahí estamos afirmando que Ana es docente, ¿sí? Y B, la implicación, es una afirmación condicional, que nos lleva a dónde? A tomar una decisión, por ejemplo, o a tener una respuesta, siempre y cuando se cumpla ese conjunto de condiciones. Por eso se dice que es un hecho condicional, pues está condicionado por este conjunto, se llama predicado consecuente en la lógica de primer orden, ¿no? Es el predicado que vimos recién. Con este tipo de estructura se manifiesta que un objeto puede poseer cierta propiedad o que puede existir cierta relación entre los objetos. Podría decir como ejemplo que Ana es docente si Ana le enseña a Juan. Entonces expresa la idea de que Ana es docente, ¿sí? Siempre y cuando Ana le enseña a Juan, ¿no? Está infiriendo, está afirmando en forma condicional. Y por último, la negación, se le dice negación porque internamente, ya lo vamos a ver la clase que viene, esto se hace con una demostración, eh, por negación, en realidad por cláusula nula o reducción al absurdo, que es ir demostrando cada una de estas cláusulas de condición hasta llegar a una solución final verdadera o falsa, ¿no? Entonces, esta cláusula objetivo, goal, es donde se ponen todos los subobjetivos que uno quiere demostrar, y si, como dijimos recién, yo puedo demostrar que del 1 al n se cumplen, puedo llegar a una afirmación, ¿sí? Estoy demostrando que todo esto que se demostró como verdadero llega a una respuesta o a una información necesaria. No, acá, bueno, acá lo aclara, después lo vamos a entrar en la clase que viene en mayor detalle, siempre cuando estamos ante una negación,
se deduce que en la prueba del objetivo se está empleando lo que se llama el principio de resolución de Robinson. Es un principio que se utilizó al comienzo, después se lo fue modificando, ¿no? Fue evolucionando, pero este fue uno de los primeros, en donde se va negando la cláusula que se desea aprobar y se le va agregando cláusulas al programa. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Se aplican algunas reglas de resolución y al derivarse una cláusula nula queda demostrada la cláusula original es verdadera. Básicamente, esto que se está explicando acá es la técnica de reducción al absurdo, que matemáticamente se usa muchísimo, ¿por qué? Y en filosofía también. ¿Por qué? Porque en filosofía y en matemática uno normalmente no afirma que algo es verdadero, sino uno afirma que no es demostrable, digamos, por falso, entonces se asume como verdadero. ¿Sí? Es todo una cuestión, la filosofía es una cuestión muy amplia, ¿no? Es todo un tema, entonces nunca ustedes van a encontrar a un filósofo o algún matemático que eh, afirme sobre una conclusión, sino va a afirmar sobre algo, seguramente alguna negación, o va a decir, bueno, esto puede que sea verdadero o esto no es falso. ¿M? Entonces, algo que no es falso se asume como verdadero, pero no se puede decir del todo esto es verdadero. ¿M? Es todo tenemos horas para charlar sobre el tema, sobre esto, sobre la terminología que se usa, ¿m? Pero no es el objetivo de esta materia, ¿no? Pero básicamente aquel que haya estudiado, si ha estudiado algo sobre esto, eh, o cuando vaya a entender, lo va a entender un poco mejor, de que todas las demostraciones se hacen por reducción al absurdo. ¿Algo de esto vieron en análisis y en matemática discreta? ¿No? Bueno, de todas formas ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir planteando en la clase que viene. Básicamente, para poder crear un programa en este paradigma, vamos a necesitar armar nosotros nuestra base de conocimiento, que está compuesto por un conjunto de herramientas, de afirmaciones, basado en reglas y hechos. Hechos son informaciones concretas, reglas, informaciones, afirmaciones que vamos a obtener mediante condiciones. Siempre sobre un determinado dominio. El motor de inferencia, que es el que se encarga de la ejecución del programa, es el comprobador de teorema, va a usar reglas de inferencia para poder llegar, ¿no? Para poder afirmar o negar algo, ¿no? Y el intérprete de expresiones es aquel lugar donde nos va a permitir evaluar las consultas o objetivos del programa, ¿no? Es el que hace la interacción del programa, ¿sí? Mostrando los resultados. Un programa en Prolog, ¿en qué consiste? En una base de datos de hechos y reglas, que es lo que vamos a hacer nosotros como programadores. No hay una imposición de estructura de un programa principal, como lo que vieron en primer año, en un estructurado, en un Python, ¿sí? Un main, un test, no. Acá simplemente se construye la base de conocimiento y luego cuando se pone y se empieza a consultar por objetivos, el motor de inferencia va y busca y hace las inferencias, ¿sí? No hay anidamiento de definiciones, acá no hay condicionales, vamos a ver que los propios condicionales son las estructuras de las reglas, ¿no? No hay repeticiones, ya vamos a ver que acá para poder hacer algún tipo de repetición también vamos a usar recursividad, ¿sí? Así que acá no hay conceptos algorítmicos, ¿m? A eso se refiere. Todos los hechos y reglas son globales en alcance. El alcance de una variable es el mismo hecho o regla, donde aparece, eso significa, ya vamos a verlo con unificación en la clase que viene. Ahí tenemos toda la información de las variables en los hechos y reglas, ahí donde se van unificando, donde van apareciendo. No tenemos variables globales, no hay acá definición de funciones, tal como lo vieron en el funcional o en los estructurados. Un programa en Prolog siempre se ejecuta realizando consultas, una pregunta. Todos los hechos y reglas y consultas son las cláusulas que vimos hace un ratito, ¿no? Hechos es la cláusula que tiene la parte izquierda,
reglas es la cláusula completa, y las consultas son las cláusulas de la son aquellas que no tienen la afirmación y esperan una solución. Es el objetivo o la negación, ¿sí? Pasos para escribir un programa en Prolog. Vamos a tener hechos y reglas en un archivo .pl, así como ustedes lo tenían en un HS, lo vamos a hacer en un PL, y vamos a poder hacer consultas a través de un intérprete de expresiones sobre esos hechos y reglas que nosotros vayamos escribiendo. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de qué sería un hecho, podría tener un listado de hechos donde diga, mira, tengo una persona que es docente, persona que es alumno, persona que le enseña a otra persona. Entonces, en este caso, todos los nombres de los objetos y relaciones tienen que comenzar en minúscula, en Prolog. Primero siempre se escribe la relación o el predicado, y luego adentro los objetos en el orden que tienen que aparecer, ¿sí? Entre paréntesis y separados por coma. Siempre al final se termina con un punto, eso es lo que termina y define el final de la expresión, ya sea el hecho, regla o lo que sea. Acá, a diferencia de Haskell, que era encolumnado con la Java, acá es con punto. Esto es muy parecido a Smalltalk. ¿Se acuerdan que ustedes las expresiones en Smalltalk las finalizaban con un punto? Bueno, acá también. El punto le da finalización al hecho, o a la regla, o a la consulta. Y por supuesto que el orden de los objetos, como dijimos, dentro de los paréntesis es arbitrario, ¿no? Es relevante el orden en que va. Con respecto a las reglas, dijimos que tiene dos partes, la conclusión y la condición. Entonces, yo podría decir que persona es alumno, siempre y cuando, por ejemplo, persona curse alguna materia, por decir algo. En este caso, la regla siempre tiene una cabeza y un cuerpo. La unión entre ellos es dos puntos guión, ese es el operador de como el if, como el si, o el implica. Siempre la cabeza está formada por un único hecho, esto viene en la lógica primer orden, y el cuerpo puede estar formado por uno o más hechos, una conjunción, una disyunción, depende del conector lógico que usen para unirlas, y también finalizan con un punto. Y las consultas, que son los objetivos, lo que uno quiere obtener de información, son aquellos que que se van a escribir en ese intérprete de comando para encontrar la afirmación o el conocimiento que uno espera. Cuando se hace una consulta en Prolog, se va a efectuar la búsqueda por toda la base de conocimiento, intentando encontrar hechos que coincidan con la pregunta. Eso lo hace el motor de inferencia, lo vamos a ver la clase que viene, cómo lo hace, ¿sí? En principio vamos a tener en cuenta de que Prolog considera que todo lo que hay en la base de conocimiento es verdad, y lo que no es falso, ¿sí? O sea que si Prolog encuentra la información, va a devolver seguramente un yes o un true, es porque he podido demostrar que esa información existe, y si no ha podido demostrarlo, va a devolver un false, ¿sí? Para que ustedes vean un ejemplo basado en conocimiento, ¿no? Después vamos a poner varios, si bien vamos a usar bastantes modelos propios de negocio comercial, digamos, o simple, para simplificar, ¿no?, el paradigma, pero todo está basado en respuestas, en conocimientos. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo Ana, que es un alumno, que es una afirmación incondicional. Yo afirmo que Ana es alumno. Puedo tener otra forma de afirmar que Ana es alumno, diciendo, mira, yo podría afirmar que Ana es alumno si Ana cursa una materia. Ahí ya estoy en una condicional. Afirmación condicional que respeta la forma B, es verdadera siempre y cuando A1, A2, AN se cumplan, ¿sí? Y luego las consultas u objetivos son aquellas que no tienen la conclusión, porque no se la conoce, pero sí el conjunto de condiciones. Con respecto a las consultas o los objetivos, vamos a ver que cuando nosotros practiquemos un Prolog, vamos a tener dos formas de encontrar estas consultas. Una es consultas exactas, cuando yo le pregunto al motor, ¿Ana es alumno? La respuesta es
o es verdadero o es falso. No hay lugar a duda, porque le estoy haciendo una pregunta concreta. A ver, anda, busca si Ana es alumno. ¿Está por acá? ¿Hay algún hecho, alguna regla que lo demuestre? Sí o no. O con variables, que ya lo vamos a ver, en donde yo lo que hago es, le paso una variable en mayúscula y le digo, mira, ¿hay algún alumno por ahí? Fíjense en este signo de pregunta, que va a poner Prolog, viene muy relacionado al objetivo, ¿no? Porque es como que ese signo de pregunta representaría este B, que acá sí lo tenemos, porque tenemos para afirmar, pero acá no. Entonces esto es la pregunta, el objetivo es pregunta, ¿sí? ¿Tenés algún alumno Ana? ¿Sí o no? ¿Tenés algún alumno X? ¿Hay algún alumno por ahí? Y bueno, la respuesta va a ser que en esa X se va a unificar algún valor si lo hubiera. Por ejemplo, Ana, sí, mira, te devuelvo un valor X, mejor dicho, un valor Ana, que lo vamos a guardar en una memoria X. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Con el razonamiento. Sí, profe. Bien, y para el primer ejemplito que yo siempre les traigo acá, es un ejercicio 1, lo tienen, yo les puse 2 casos de estudio, les subí en la UB, este es el primer ejemplo, que tiene el siguiente, en el punto PL, tiene la siguiente base de conocimiento, tiene 3 hechos que se llaman alumno, fíjense, los 3 tienen el mismo predicado, pero los 3 tienen nombres distintos, es decir, yo tengo acá una afirmación, José es alumno, Ana es alumno y Juan es alumno, ¿sí? 3 hechos de tipo alumno. Después tengo otros 3 hechos en donde dice aprobó primer parcial. Esto es otro predicado, donde yo le asigno también le asocio una persona, en este caso José. José se dice que aprobó el primer parcial, Juan aprobó el primer parcial y Ana aprobó el primer parcial, ¿sí? Y tengo un tercer juego de hechos donde se dice aprobó segundo parcial. En este caso también asociado a una persona, un objeto persona, en donde José aprobó segundo parcial y Ana aprobó el segundo parcial. Hasta ahí llegan mis hechos. Fíjense que estos son todos afirmaciones. Esto viene de acá. Esto. Cumplen esta afirmación incondicional. Pongo el predicado y el objeto adentro. No tengo, y el punto, fíjense, no tengo duda. Si alguien me dice, ¿José es alumno? Sí. ¿Ana es alumno? Sí. ¿Juan es alumno? Sí. ¿José aprobó? ¿Está? Si yo hago una pregunta directa, la respuesta es sí porque está. ¿Sí? Si yo les dijera o preguntara, ¿Pedro es alumno? Va a venir el Prolog y va a venir acá y va a decir, a ver, Pedro, ¿Pedro es este? No. ¿Pedro es este? No. ¿Pedro es este? No. ¿Se acabaron los alumnos? Mira, no hay más alumnos, no, así que Pedro no es alumno. Entonces, para Prolog, todo lo que esté en la base de conocimiento y se encuentre es verdadero. A eso se refería lo anterior. Y acá yo les he puesto una regla, una primera regla para indicar si X es alumno regular. ¿Por qué está con X, con una variable? Porque no lo sabemos. Esto responde a esto, a una regla, a una afirmación condicional, donde B se va a poder responder por verdadero o falso siempre y cuando se cumplan estas consignas de acá. Entonces, generalmente las reglas siempre se escriben con variables en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero demostrar. Por ejemplo, yo quiero demostrar que X es alumno regular. Para poder demostrar que X es alumno regular, yo le digo, a ver, mira, vamos a demostrar siempre y cuando X sea un alumno, X haya aprobado el primer parcial y X haya aprobado el segundo parcial. Los 3 predicados están unidos con una coma, que es el lógico, y son los que me van a decir que si se cumple este y este, voy a poder afirmar que ese X que yo encuentre es alumno regular. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Esto lo vamos a volver a trabajar la semana que viene, pero voy a hacer el adelanto para que ustedes lo vean el razonamiento. Si yo les digo, bueno, tiro la consulta, por ejemplo acá, voy a poner, supónganse que esto yo ya lo tengo cargado en mi base de conocimientos, yo ya tengo un conjunto de afirmaciones concretas y una
una afirmación que va a depender de que se cumplan estas condiciones. Un detalle antes que me vayan acá, fíjense en que este alumno es un hecho acá, ¿sí? Aprobó primer parcial es un hecho acá, y aprobó segundo parcial es un hecho acá, ¿sí? Así que esta regla está formada por 3 hechos que están definidos, y que deben estar definidos para poder encontrar las respuestas, porque si acá yo pusiera, aprobó tercer parcial y no hay ningún hecho referido al tercer parcial, nunca voy a encontrar una respuesta. Entonces siempre tenemos que tener esa coherencia, ¿no? De que una regla tiene que tener un conjunto de hechos que puedan llegar a ser demostrables. Entonces vamos con las consultas. Supónganse que esto ya lo hicimos, lo cargamos al archivo, después el archivo está listo, pero como no voy a tener tiempo porque tenemos hoy el cuestionario, la clase que viene seguramente lo voy a levantar. Nosotros a las 8 tenemos, ¿no? El parcial, ¿no? El parcial, el cuestionario. Yo es para que son las 7, ¿les parece que hagamos un rato más y después hacemos un recreo largo como para que descansen y se preparen? ¿Sí? Bien, así que, y aparte hemos hecho solamente una horita porque empezamos tarde. Bien, vamos entonces, seguimos. Entonces capaz que sí llegue a mostrarles este ejercicio completo. Se los muestro al final, no al comienzo, por las dudas. Si me queda tiempo lo muestro, y si no, vamos directo al segundo ejercicio. Supónganse que yo ya tengo la base de conocimiento de esto cargado. Ya vamos a ver cómo el proceso de cargar es muy parecido al de Haskell. Yo edito en un archivo de texto esto, y después con un load lo levanto a memoria, ¿sí? Acá dice consul, de consulta, pero puede ser load también, lo levanto a memoria. Cuando lo tengo en memoria, yo puedo decir, a ver, preguntemos si José es alumno regular. Fíjense ¿qué va a pasar acá? Yo estoy invocando, bueno, en realidad acá yo estoy invocando la regla, pero si yo acá le preguntara a ver si José es alumno, la respuesta sería un true. ¿Por qué? Porque vendría acá y buscaría, a ver, ¿José es alumno? Sí, directamente sí. Pero lo que me está preguntando acá es si José es alumno regular, y me dice que es true. Veamos por qué me dice que es true. Porque cuando viene acá y dice, busquemos alumno regular, alumno no, alumno aprobó primer parcial, alumno regular, acá hay una concordancia, acá es lo que se produce esto que yo siempre digo, el pattern matching, el encaje de patrones, el encuentro de patrones, porque estos son patrones, ¿sí? Si bien a nivel de proposiciones, en nuestro funcional a nivel de funciones, pues son patrones, ¿no? De búsqueda. Entonces el patrón alumno regular está. Entonces dice, bueno, a ver, viene con el José, pero acá es una variable. Bueno, hagamos una cosa, a esta variable X la unifiquemos momentáneamente con José, y veamos qué pasa con José. Entonces, como X toma el valor de José, todas las X se sustituyen con José. Entonces viene, demostremos a ver que José es alumno. Entonces viene acá y dice, a ver, vamos a buscar José. ¿José es alumno? Sí. Demostramos, listo, verdadero. Veamos si José aprobó el primer parcial. Buscamos, bueno, aprobó el primer parcial, acá llegamos. ¿José aprobó el primer parcial? Sí. Mira, lo encontramos, cortamos, esto me da true. ¿Aprobó segundo parcial José? Veamos, se busca acá, siempre secuencialmente. Llegamos acá, aprobó segundo parcial, encontramos la cláusula. Aprobó segundo parcial. ¿Es José igual a X? Sí, es José. Listo, ok. Encontré que es alumno, encontré que aprobó el primer parcial, y encontré que aprobó el segundo parcial, ¿sí? Eso es lo que hace el motor de inferencia, ¿no? True, 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 verdadero, todo con verdadero, verdadero, por eso al final llega con José en verdadero. ¿Me siguen? ¿Razonamiento? ¿Sí? Sí. ¿Está? Vamos con Juan. ¿Qué pasa si yo le digo, quiero saber si alumno regular Juan? Veamos. Venimos acá, Juan lo unificamos en X, reemplazamos a todas las X con Juan. Buscamos, Juan es alumno, busquemos. Juan es José, no. Juan es Ana, no. Juan, mira, acá encontramos un Juan. Listo, verdadero. Vamos a buscar la segunda concordancia. Juan aprobó primer parcial. Venimos acá, aprobó primer parcial José. No es Juan. Aprobó primer parcial Juan. Sí, Juan coincide con Juan. Concuerda, listo, verdadero.
Vamos a ver si Juan aprobó el segundo parcial. Buscamos aprobó el segundo parcial. José, Juan no. Juan y Ana no. ¿Y qué pasó ahí? Se me acabó el listado de hechos. Pasó a otra. Pasó acá, llega a esto que ya no es aprobado segundo parcial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Prolog viene el motor y dice, no encuentro a Juan. Al no estar Juan definido acá como hecho, esto lo da falso. ¿Sí? Y como esto da falso, un falso mezclado con cualquier verdadero en una unión con un OR, con un AND, ¿sí? Todo me da falso, ¿se acuerdan? Regla lógica de primer año. Verdadero, verdadero, falso, todo falso. Un solo falso ya hace falsa toda la expresión. Es por eso que cuando venimos acá me dice Juan es alumno regular, false. ¿Sí? ¿Lo ven? Esas son las preguntas concretas. Yo le digo, ¿tal persona es alumno regular? ¿Sí o no? También puedo preguntar a través de variables. Le digo, bueno, a ver, tráeme todos los alumnos regulares que encuentren. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué va a pasar. Primera ocurrencia de X va a ser José, porque ya sabemos que José es alumno, es alumno regular. Lo primero que va a hacer va a decir, bueno, a ver, busquemos los X, busquemos el primer alumno que encontremos, que es José. Bueno, unifiquemos todas las X con José y veamos. José cumple con esta, cumple con las tres. Listo, primer resultado, José. Después, ¿qué pasa? No se queda ahí. Va y busquemos el próximo. Ana, alumno. Bueno, Ana cumple con alumno, veamos si cumple con el primer parcial. ¿Aprobó el primer parcial? Sí, lo encontró. ¿Aprobó el segundo parcial Ana? Sí, lo encontró. Entonces, segunda coincidencia, hay un X también que es Ana. ¿Y qué pasa con el tercer alumno? Juan. ¿Hay un alumno Juan? Sí, bueno, veamos si Juan es regular. ¿Juan es alumno? Sí. ¿Juan aprobó el primer parcial? Sí. ¿Juan aprobó el segundo? No. En ningún lado lo encontramos, falso. Entonces Juan se descarta como solución posible. Pero sí se busca. Ya después lo vamos a ver la clase que viene. Entonces como había 3 alumnos para buscar, busqué en 3, pero encontré 2. Solo 2 soluciones. ¿Sí? ¿Lo ven? En general, Sí, esas X se pasan por parámetros siempre, ¿no? sí, parámetros. Siempre es parámetros. Acá, al igual que las funciones, es un predicado y un parámetro. Esto es muy parecido, ustedes tómenlo si quieren hacerle el paralelo con todos los otros lenguajes que hemos venido usando. El predicado, el nombre de la regla o de la cláusula, es como el nombre de una función, ¿sí? Y entre paréntesis van los argumentos, que serían como los argumentos de la función. Tienen sus particularidades, lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente sí, es como una invocación de función. Nada más que esto es una invocación de un predicado, ¿sí? Que ya sea un predicado que puede ser una regla o un hecho. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No tengo cargada la presentación 2. Déjenme que la busque. Ustedes también la tienen ahí en clase 1, que es un poco la parte de prólogo. Yo voy a entrar un poquito en la sintaxis, si bien van a ver el viernes estimo que van a combinar un poco de Haskell con Prolog para hacer un repaso previo al TP y para terminar el cierre de Haskell por el feriado del viernes, ¿no? Pero seguramente que algo van a entrar con esto y nosotros el martes que viene vamos a seguir trabajando. Algo de sintaxis, como siempre, yo lo primero que pongo son los comentarios, ¿no? Porque los comentarios es lo primero que hay que aprender de los lenguajes de programación. Aún cuando yo hago un hola mundo, bueno, pongo el comentario de un hola mundo. Bueno, este comentario en una línea y comentario en múltiples líneas. Si quiero poner varias líneas, pongo barra, asterisco, asterisco, barra. Todas las expresiones que yo escriba terminan en punto. Todas las expresiones o cláusulas siempre finalizan en punto. Las variables son variables, normalmente se llaman variables lógicas en este contexto, ¿sí? Es una incógnita, algo que está sin resolver, que se va a buscar. Recuerden que este paradigma está basado en conocimiento, o sea, lo que uno intenta buscar siempre es conocimiento, y el conocimiento va a venir en alguna variable lógica
o en alguna respuesta verdadero o falso. ¿Está? Así que el conocimiento siempre se obtiene así. Si ustedes empiezan a analizar, hagan el trabajito mental si quieren, les doy tareita, no para que estudien, sino para que ustedes materialicen en sus cabezas lo que hacen normalmente día a día, pero para tomar decisiones, yo siempre hago el trabajo de, bueno, eso lo hago muchas veces con los chicos de primer año, pero con ustedes también, como nosotros nos vamos preparando nuestra cabeza como programadores, acuérdense que tenemos la camiseta de programadores, desarrolladores, para poder construir, supónganse que ustedes quieren construir su robotito amigo al lado de ustedes, que haga y tome decisiones y los acompañe a ustedes. Entonces ustedes tienen que empezar a pensar qué información le tienen que dar, ¿sí? Real, concreta, esa es el hecho, ¿sí? Con qué información cuenta, qué información condicional va a tener que construir, ¿sí? Qué decisiones lógicas va a tener que tomar, ¿sí? A qué conclusiones va a tener que tomar, ¿sí? Entonces, todo eso, qué preguntas tiene que hacer. ¿M? Entonces, todo véanlo desde ese punto de vista de cómo lo harían ustedes. ¿M? Es decir, eh, me vuelvo un poquito para acá. Ah, no, bueno, ya estoy en sintaxis, pero cuando hablamos de hechos, ¿m? ¿Sí? Entonces decimos, hechos, por ejemplo, tenemos como hechos, estoy sentada a la mesa, ¿sí? Me voy a cenar esta noche y tengo, por decir algo, tengo varios platos para elegir. ¿M? Supónganse que se van a algún lugar a comer, ojalá que podamos salir. Bueno, aunque ahora no hay restricciones, pero bueno, se van a algún lugar y tienen varios platos para comer, ¿no? Entonces tienen, no sé, hacemos una picadita. ¿M? Aceituna, queso, jamón, galletita, bueno, varias cosas, ¿no? Esos son sus hechos, es lo que ustedes están viendo concretamente. Ahora bien, ustedes tienen que tomar la decisión de qué es lo que van a comer primero, qué es lo que van a comer. ¿M? Para eso lo hicieron en base a esa información, esos hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ah, mira, podría hacerme un sanguchito, por ejemplo, por decir algo, tengo pan y tengo un queso y un jamón. Entonces, ¿me puedo hacer un sándwich? Sí, tengo el pan, el queso y el jamón, por ejemplo, y me fabrico yo ahí a mano un sándwich, por ejemplo. ¿Sí? Algo que harían normalmente ustedes, bueno, eso es lo que le tienen que enseñar a su robotito amigo cuando salgan a comer, por ejemplo. ¿M? Entonces, eso que yo hice es una regla, ¿sí? Es decir, yo puedo hacerme un sándwich siempre y cuando tenga esos ingredientes para hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál sería una consulta? ¿Cuál sería un objetivo? Por ejemplo, el no saber si me puedo hacer un sándwich, porque todavía no tengo la información a la vista, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Y preguntar o ir a la carta y fijarme, a ver, o preguntarle al mozo, ¿tiene sándwich, por ejemplo, para comer? ¿Sí? Entonces, esa es una consulta, ¿sí? Y bueno, el mozo vendrá con la carta, les dirá, sí, tenemos esto, 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 y en base a eso uno decide. ¿Se entiende? Entonces, todas esas decisiones lógicas que normalmente uno hace, lo vamos a hacer a través de este paradigma, ¿sí? Vamos a ver el mundo a través de la lógica de acá. ¿M? Entonces, las variables lógicas es eso, son incógnitas que todavía están sin resolver y se les van a poner valores, así como recién le pusimos el nombre de José, de Ana, ¿sí? Porque eran alumnos y porque habían aprobado el primer parcial. Bueno, eso es información que está y que se buscó. ¿M? Con respecto a las variables lógicas, siempre comienzan con mayúscula, la primera letra, al menos, ¿sí? Después pueden ser en minúscula o todo en mayúscula, pero siempre empieza con la primera en mayúscula para diferenciarla de aquellos valores propios que pueden ser string, cadenas o proposiciones. ¿M? También vamos a tener casos especiales, que lo vamos a hacer mucho, variables anónimas, que son en aquellos lugares donde no nos hagan falta instanciar en memoria los valores con algún nombre, le podemos poner los lugares con variables anónimas, ya lo vamos a ver. Con respecto a las constantes, son valores constantes
que representan valores concretos, ¿no? Que están en las expresiones. Siempre las constantes se escriben en minúsculas para diferenciarlas de las mayúsculas, ¿sí? No puede haber espacios entre los nombres de las constantes, a lo sumo se unen con guión bajo, ¿m? O pegaditas con algún camel case si quieren usar alguna nomenclatura. Normalmente se dice que las constantes son términos de cero aridad o cero erario, cero arios. Puede ser constante, caracteres, átomos o constantes numéricas, números. ¿M? Pero todos son términos. Acá vamos a hablar mucho de términos. Ana es el término para referenciar al nombre de una persona. Ana es docente, ¿sí? Si yo quiero preguntar quién es docente, con la variable X mayúscula, lo que va a hacer es va a traer la constante Ana, ¿sí? Que este es un string, y que lo va a asignar a la variable X, ¿no? Entonces se dice que el valor Ana o la constante Ana se liga a la variable X. Como yo podría haber puesto, por ejemplo, nota 7, en donde yo le digo, a ver, bueno, ¿cuál es la nota? ¿Qué nota hay registrada en el sistema? Y bueno, el número 7 es una constante numérica, pero es basada en un término de cero aridad. Bien, con respecto a los tipos de datos del lenguaje, no hay una asignación de tipo fuerte. Significa que el programador no tiene que establecer a priori los tipos de datos, se infieren también por el motor de inferencia, por por el motor de Prolog. Pero sí hay que ser consistente, es decir, el hecho de que no tenga que explicitarlos el programador. Recuerden que como no tenemos tipados dinámicos o lenguajes débilmente tipados, nosotros tenemos que hacer ese control. ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, todos sabemos que no podemos sumar un número a un string. Entonces hay que tener bien claro que si vamos a sumar números, tienen que ser todos números, no podemos mezclarlos. Entonces esos son chequeos que tiene que hacer el desarrollador. En un tipado fuerte lo hace el lenguaje, acá no. Con respecto al Prolog en sí mismo, se va a preocupar más por la lógica, por la relación entre los objetos, más que por el tipo que tengan, pero siempre teniendo en cuenta que se puedan intercambiar y se puedan conmutar entre ellos, ¿sí? Todos los datos que se manejan a nivel general son términos, a menos que uno pida una conversión explícita. Ya vamos a ver en algunos casos cómo se hace. Puedo tener números enteros, números decimales, string, ya vamos a ver, hay muchísimos, están todos los tipos, digamos, básicos. Podemos tener definiciones no solamente de números simples, sino secuencias de caracteres, que son los strings, de listas, de tuplas, de patrones. Con respecto a los tipos simples que podemos manejar, son los booleanos, true, false, los numéricos, enteros y reales, todo lo que es secuencia de caracteres, que pueden ser átomos, strings o símbolos. La diferencia entre ellos va a depender de si puedo hacer operaciones más elaboradas o no. Con los strings sí, concatenar string, acortar, pedir tamaños, etcétera, etcétera. Con los símbolos no tanto. Eso lo van a ver en mayor detalle en la parte práctica. Y podemos tener tipos compuestos, que van a ser los objetos compuestos, que aquellos muy parecidos a las tuplas de Python, o las tuplas que vieron en Haskell, y las listas también los vamos a ver. Con respecto a los operadores lógicos, tenemos, como siempre, los tres operadores de conjunción, disyunción, negación, y la implicación, que es la que me va a dar a la regla, ¿sí? Ese sí condición. Entonces, en el operador de conjunción, el AND, se expresa con la coma en Prolog, en sintaxis, el OR con el punto y coma, y el NOT o la negación es la palabra NOT, como en Python, o el barra invertida guión. Y los dos puntos guiones para la implicación, ¿sí? Para cuando tengo que armar una regla. Con respecto a la unificación de términos, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Con respecto a la unificación de términos. Se llama a esa igualdad. Normalmente
nosotros cuando le asignamos un valor a una variable, tenemos dos terminologías que vamos a usar, o que normalmente se usan en programación. Eso lo vamos a repasar en la unidad 6. Antes lo veíamos al comienzo, pero ahora lo pasamos a la unidad 6. Cuando nosotros asignamos un valor a una variable, tenemos dos formas de hacerlo: por igualdad o por unificación. La igualdad es la simple igualdad cuando uno pone a igual a 2, por ejemplo, en donde esa variable, se crea una variable a en memoria, de alguna forma, dinámica o estática, y se le asigna el valor de 2. Pero la igualdad implica que yo esa variable a la puedo modificar todas las veces que quiera a lo largo del programa. Entonces, una vez que, siempre y cuando esté en el ámbito de la variable, la puedo modificar, le puedo cambiar el valor, asignar alguna operación, ¿sí? Esa era la igualdad común. La unificación es la operación de igualdad, pero que se hace por única vez. ¿Qué significa? Que yo le asigno, por ejemplo, a igual a 2, le asigno el 2 a una variable a, pero esa variable toma ese valor y no va a cambiar más a lo largo de todo el uso de esa variable, en el ámbito de esa variable. Quiere decir que la unificación se hace por única vez, es una asignación por única vez. Entonces, por eso se dice que en este ámbito de Prolog no existe la asignación como tal, no hay un efecto colateral en donde yo pueda tener cambios de estado en las variables, sino que una vez que una variable toma un valor, queda ahí hasta que esa variable sale fuera del ámbito. No se ve, no se analiza en este paradigma o en este lenguaje como una variable en posición de memoria con cambio de estados intermedios. No, acá es una posición en memoria, sí, internamente, Prolog la maneja como tal, pero para los ojos del desarrollador, la variable es una incógnita que por sí misma no tiene sentido hacer, por ejemplo, x igual a x más 1, pues no voy a estar resolviendo una operación aritmética, sino una igualdad de términos. Como todo lo que se hace es unificación de términos, ahora lo vamos a ver, esto es x igual a x más 1, esto es digamos, estoy tratando de unificar términos de la derecha hacia la izquierda. En este caso en particular, esta expresión no tendría sentido porque x va a tomar un valor que está dado en x, y x todavía no tiene ningún valor, es un término real, así que esto es algo que en principio así no se va a poder usar. Ya ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, la unificación consiste en el momento en donde las variables lógicas toman un valor o se ligan a ellos. Esa es la terminología que se usa en este lenguaje. Si bien es una asignación, pero es una asignación única, como la palabra lo dice, una unificación. ¿Sí? Entonces una variable toma un valor o se liga a ello por única vez y luego no se cambia. Con operadores de unificación tenemos la igualdad, que es la que permite que un término se asocie a otro. Por ejemplo, x igual a 2, yo ahí lo que se está haciendo es, se le está asignando el término 2 a x. O sea que x, a partir de este punto, va a llevar el término 2. ¿Sí? En este ejemplo, y igual a 1 más 1, a partir de este momento, y va a llevar el término 1 más 1. ¿Sí? Literalmente. No hay acá una operación aritmética. ¿Sí? Acá no hay, no está el concepto de resolución, sustitución, resolución y solución como en una función, en un funcional o en un imperativo o en un de objetos, ¿no? Así que a priori ustedes cuando ven y igual a 1 más 1 es como si ustedes dijeran, ah, mira, va a ir en y, va el 2, no, va a ir literalmente 1 más 1, ahora lo vamos a ver. El barra invertida igual es la no unificación, esto es cuando esto va a dar verdadero si ambos términos no unifican y falso cuando no.
cuando se unifican, no lo vamos a usar, está puesto en la terminología completa, pero no lo vamos a usar. La doble igualdad es la identidad que se usa para comprobar si dos expresiones son exactamente la misma. Es similar, podría llamarse similar al doble igual de Python, ¿sí? De C, de Java, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que en esos lenguajes la igualdad era la asignación. Acá es la unificación, pero para poder hacer una comparación entre términos se usa el doble igual. Entonces, pero tengo que ver que ambos términos sean iguales, así que hay que tener mucho cuidado porque esta doble igualdad es muy parecida a la identidad de Smalltalk, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en Smalltalk ustedes tenían la igualdad como comparación de valores y el doble igualdad como comparación de objetos, que dos objetos sean iguales? Bueno, acá la doble igualdad en Prolog también sirve para eso, para que comparar si dos expresiones son exactamente la misma. Por eso les puse estos ejemplitos. Y 2, e igual a 2, verdadero, pues son dos términos iguales. Ahora, si yo les pongo 2 es igual a 1 más 1, esto es falso. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que acá no hay una operación aritmética, esto es un término, 1 más 1, literalmente, ¿sí? Con lo cual el 2 no puede ser igual nunca al término 1 más 1. Si yo acá, por ejemplo, unifico x igual a 2, es decir, asigno por única vez el 2 en x, y después pregunto si x es igual a 2, esto me va a dar verdadero porque x, como tiene asignado unificado el término 2, 2 es igual al término 2, sí, entonces x es correcto que sea igual a 2. En este caso, por ejemplo, x es igual a 2, unifico con x2, la y lo unifico con 2, y luego comparo x con y, ¿sí? En este caso me va a dar verdadero, ¿por qué? Porque x vale el término 2 y y vale el término 2, así que ambos términos son iguales, así que ambos unifican. Y la no identidad es el barra igual, que es el diferente, ¿sí? Comprueba que no sean exactamente la misma operación, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar mucho con el igual y el igual. ¿Sí? Después vamos a hacer ejemplos de esto para que me sigan, sobre todo la clase que viene. Bien, operadores aritméticos, sí puedo hacer operaciones aritméticas, por más que recién vimos que el 1 más 1 no hacía la suma, ahora vamos a ver cómo se hace, pero tenemos operadores aritméticos simples, suma, resta, o binario, o menos unario, multiplicación, división, cociente de división entero, módulo o resto de la división entera, potencia, hay muchos operadores propios de los números, tanto enteros como reales, ¿sí? Para que ustedes lo vean, la suma, cualquier operador suma es un predicado. Normalmente acá también se usa en forma infija, ¿sí? Por ejemplo 2 más 5, como lo usamos en Haskell o en cualquier lenguaje de programación, pero no, naturalmente viene con la prefija, igual que en Haskell, ¿no? ¿Por qué? Porque este es la proposición más que une el 2 y el 5. ¿En cómo lo relaciona? Sumando el 2 más el 5, ¿sí? Este más, es, al igual que en funcional, ¿se acuerdan que yo podía hacer operaciones en notación prefija? Esta era la función más, acá es la proposición más, ¿sí? Pero nuevamente está adaptado el lenguaje para que normalmente usemos la notación infija, que es la más común entre los seres normales, ¿no? Porque los matemáticos usan más la prefija que la infija, pero internamente el motor usa prefija porque es todo bajo teorema, ¿no? Y prueba de teoremas que se usa de esta forma porque es la más fácil de resolver, ¿no? Para una máquina. Primero, cuál es la operación y luego cuáles son los valores, ¿no? Así es como también se mandan las órdenes al procesador, eso lo habrán visto en la arquitectura de procesadores, ¿no? Y estarán viendo algo, habrán visto algo en sistemas operativos. Bien, ¿qué pasa con la parte aritmética?
dijimos que, ¿qué pasa si yo quisiera sumar 1 más 1? Puedo hacerlo, tengo operadores de suma. Lo mismo con la parte de comparación. Yo puedo hacer comparaciones aritméticas, pero ya no las voy a hacer con el doble igual de términos común y corriente, sino voy a usar igual, dos puntos igual, cuando quiero comparar valores numéricos, igual, distinto, igual, mayor, menor, mayor, igual y menor, igual, ya se aplican a cualquier conjunto de números. Y eso se puede dar porque hay un operador llamado is, que es un operador especial, que es un evaluador que se utiliza para evaluar expresiones aritméticas y funciones. Esto se hace para poder transformar un término en un número, en una operación numérica. Por ejemplo, si yo escribo x igual a 3 más 3, dijimos que literalmente esto se unifica como x 3 más 3. Ahora bien, si yo quiero que el 3 más 3 resulte en una operación aritmética de 3 más 3 para que me devuelva el 6, lo que se va a hacer es, no se va a poner el operador de unificación, sino se va a poner el operador is, que lo que va a decir es, mira, lo que hay acá a la derecha, ¿sí? Sepáralo a los términos, en términos y valores, opera aritméticamente con ellos, y el resultado que obtengas lo guardas en X, y lo unificas en X. Entonces, esto lo que hace es, hace 3 más 3 literalmente matemáticamente, llega al 6, y el 6 es el que unifica en X. ¿Sí? ¿Me sigue? Ese es el operador is, y que se usa para poder hacer operaciones aritméticas. Ahí es donde tiene sentido los operadores aritméticos y los de relaciones aritméticas. Entonces, algunos ejemplos. X is 3 más 3. Quiere decir que yo puedo decir, voy a unificar en X el valor 7. ¿Por qué? Porque le dije, separar estos términos, literalmente separarlos en números y en el predicado más, y unirlos, ¿sí? 3 más 4, 7. El resultado guardarlo en 7. ¿Sí? X más Y igual a 3 más 5. Esto no hace operación aritmética, sino unificación de términos literalmente. Así que este X más Y igual a 3 más 5, literalmente es el 3 unifica en X y el 5 unifica en Y. Así que acá no hay operación aritmética, acá no hay un 3 más 5, 8, y el 8 se guarda acá. No, acá simplemente unifican estos dos términos. Si yo hago X igual a 3 más 5, esto unifica en X el término 3 más 5 literalmente. Así que el igual es una unificación de términos literal. ¿Sí? La única forma que tengo yo de hacer una función de transformación numérica es con el is. Otros ejemplos donde combinamos ambos. Por ejemplo, X igual a 8. Yo unifico el 8 en X. El término 8, X. O sea, a partir de acá, X vale 8. Y yo ahora le digo, mira, unifícame en X el término 3 más 5. ¿Qué pasa acá? Esto me da falso. ¿Por qué? Porque en un mismo ámbito quiere cambiarle el valor a X. En primer lugar le pone un 8 y después le quiere poner el 3 más 5. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque la unificación implica que se asigna el valor por única vez a la variable. ¿Sí? Entonces acá lo que está tratando de unificar es el término 3 más 5, y no puede porque ya tiene un 8. Entonces esto es falso. Pero ¿qué pasa con esto? Fíjense acá, ¿qué hace? Dice, x igual a 8, unifico x con 8, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Valido que x sea igual is 3 más 5. Y esto me da verdadero. ¿Por qué? Porque como acá hay un is, hay una transformación, 3 más 5 me da 8, y unifica el 8 con x, dice, mira, este 8 lo guardo acá, y este valida que esta unificación sea exitosa. Entonces, x es igual a 8, ¿sí? Entonces esto es verdadero. Ambos me están indicando que x vale 8, ¿sí? No es que primero vale 8 y después le cambio a 8, no, acá estoy validando lógicamente que x vale 8. ¿Sí? Con el segundo AND. Después, en este caso, 3 igual a 1 más 3. Quiero comparar el término 3 con 1 más 3. No, mira, esto es falso. ¿Por qué? Porque 3 es un término y 1 más 2 es otro término.
¿sí? No hay operación aritmética, es solamente comparación de dos términos iguales. Falso. Ahora bien, si yo uso el igual, dos puntos igual, que es, fíjense, el operador de igualdad aritmética, ¿qué hace esto? Lo que hace es decirle a Prolog, mira, lo que hay acá a la derecha lo vamos a transformar en una operación aritmética, ¿sí? Separa los términos, separa el predicado que lo contiene en el más, ¿sí? Hace la operación numérica, 3 más 1 3, y luego hace la comparación. Entonces, 2 más 1 es 3, 3 igual a 3, sí, verdadero. Entonces, recién ahí esto da verdadero, ¿por qué? Porque lo que hizo acá fue hacer la transformación numérica y luego con el resultado lo unificó en memoria, en una variable libre, digamos, y lo comparó con este 3 para saber si son verdaderos. Queda, ¿se entiende algo? Sí, profe. Vamos a trabajar sobre esto en las próximas clases, no se preocupen si no entra todavía. En la clase que viene vamos a trabajar nuevamente con unificación, por qué llegamos a estas cosas, entonces le van a dar mayor sentido. Para terminar, las variables se instancian en Prolog cuando se le ha asignado un valor, se han unificado. Los operadores aritméticos relacionales necesitan que todas las variables implicadas en la expresión estén instanciadas en el momento que se realice la evaluación. Por ejemplo, yo no podría decir 5 is x más 4, ¿por qué? Porque va a querer hacer matemáticamente x más 4 y x no tiene ningún valor. En cambio, y es igual a 1 más 4, esto es correcto porque va a ser la transformación aritmética, 4 más 1 5, lo va a guardar en y. Esto es factible, y esto es lo mismo poner x igual a 1 que x is 1, acá es indiferente, ¿por qué? Porque acá no hay ninguna operación aritmética, así que con que yo ponga x igual a 1 alcanza, ¿sí? Pero x ya tiene el valor de 1 unificado. Y y va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor de x más 4. Esto es correcto, ¿por qué? Porque y va a ser igual a la transformación numérica de 1, de x, que vale 1, más 4. 1 más 4 es 5, entonces y va a quedar en 5. La comparación numérica de igual, dos puntos igual, de 5 con x más 4 me da error porque x no tiene ningún valor. La comparación numérica de 5 con x más 4 me da error, aun cuando a x después le asigno un 1. La asignación o la unificación la tengo que hacer antes, por eso esta misma expresión escrita al revés sí tiene sentido. A x le asigno el 1 y luego comparo, ¿qué cosa? El 5 comparado numéricamente con x más 1. Esto es correcto porque x vale 1, 1 más 4 es 5, el 5 es igual al valor de 5. Y en este caso también es correcto porque yo a x le unifiqué el 1, a y le unifiqué el 5, entonces a este punto x vale 1, y vale 5, y luego comparo numéricamente y que vale 5, ¿con qué? Con x más 1, x1 más 4. X más 1 es, x vale 1, más 4 es 5, 5 es igual a 5 que vale y. Es raro verlo al comienzo, pero de a poquito vamos a ir practicando, no se hagan problema. Y bueno, y acá tenía el caso de estudio, que se los voy a dejar para la clase que viene, porque no vamos a llegar, quiero darles un recreíto, son las y 37, y quiero que, bueno, por lo menos tengan 20 minutos de recreo para descansar, comer algo, tomar algo, despabilarse de toda esta lógica, y volver. Pero antes que nos vayamos, nos quedan 2 minutitos, a las y 40 hacemos recreíto. Este caso de estudio, para aquel que lo quiera ir viendo y después le van a dar sentido, lo vamos a dar sentido en la clase que viene, es un caso de estudio que también lo tienen ahí resuelto para que ustedes vean que todos los ejercicios los vamos a plantear de esta forma. Vamos a hacer casos donde vamos a poner los hechos en tablas y luego vamos a pedir hacer reglas. ¿Se acuerdan que dijimos que todo esto se basa en hechos y reglas y consultas? Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, en base a información como este tipo, por ejemplo, tenemos vendedores, donde tenemos
código, apellido, nombre y una sucursal, y tenemos sucursales donde tenemos un código sucursal y un nombre. Son datos que tenemos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a transformar en hechos. Por ejemplo, el vendedor va a tener el código de vendedor, 11, el apellido, el nombre y el código de sucursal, ¿sí? Fíjense en que esto se corresponde a esta tabla. Entonces, pero está planteado esto ya en hechos propios de Prolog. Un predicado llamado vendedor con un conjunto de argumentos. Primero va el código, coma, después el apellido en string, coma, el nombre en string, coma, y un número que es el código de sucursal. Y acá tenemos 5 vendedores representados según esta tabla. Y por otro lado tengo sucursales, código con denominación. Entonces voy a tener otro hecho llamado sucursal que tiene código y nombre, 2 argumentos. Sucursal 1 con nombre Buenos Aires, sucursal 2 con nombre Córdoba. Así es como vamos a plantear los hechos. Y después las reglas van a salir de preguntas. Por ejemplo, regla 1, por decir algo, yo quiero saber el nombre de la sucursal de un vendedor determinado. Eso lo vamos a ver después. Pero en este caso es, si yo quisiera saber los datos de un vendedor, simplemente le pregunto, consulto por el hecho. Uy, perdón. ¿Hay algún vendedor? ¿Sí? Que tenga el código 1, sí, por ejemplo, tengo este vendedor, tengo este vendedor, tengo este vendedor. ¿Hay algún vendedor que se llame Sofía? Por nombre, puedo buscar por nombre. ¿Hay algún vendedor que tenga de tal código? Puedo buscar en todos los hechos. Sucursales. ¿Hay alguna sucursal que se llame Buenos Aires? Sí o no. Dame todas las sucursales que exista, pongo variables, me trae todas las sucursales. Eso ya lo vamos a ir viendo y después lo van a ver en el práctico, lo vamos a ver nosotros que podemos relacionar la información. Fíjense en que esto está relacionado, denme un minutito. Aténdeme, tengo una llamada, perdón. Bien, fíjense que acá tengo dos datos que están relacionados, código sucursal con código sucursal. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, el nombre de la sucursal del vendedor 1, podría decir, a ver, mira, a ver, ¿vos qué sucursal tenés? La 1. Ah, busquemos sucursales, la 1, ¿qué nombre tiene? Buenos Aires. Ah, bueno, entonces yo podría responder, mira, el vendedor 1 tiene sucursal Buenos Aires. Sobre ese tipo de trabajo vamos a hacer en el práctico, en las primeras partes del práctico, ¿no? Que es la segunda parte que llega acá, pero hoy la dejamos hasta acá porque quiero darles el recrédito. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, sí.